Ahora, ¿qué de la segunda venida de Cristo? El cristianismo, ¿en qué condición estará en este tiempo final conforme a la profecía bíblica? Siendo que en las 7 iglesias de Asia Menor con sus pastores están representadas las diferentes etapas por las cuales pasaría la iglesia de Jesucristo, y en los pastores que tuvo cada iglesia de Asia Menor en ese tiempo que fue dada la profecía de Apocalipsis, en cada uno de esos pastores está representado el mensajero que Dios enviaría para cada etapa de la iglesia del Señor Jesucristo. Y la condición, las características que tenía cada una de esas iglesias serían las mismas características que tendría cada etapa de la iglesia del Señor Jesucristo. En cada iglesia estaba representada cada una de las 7 etapas por las cuales pasaría la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, pasaría el cristianismo, que es la iglesia de Dios del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo estaban en la venida del precursor, de la primera venida de Cristo, y en la venida del precursor del Mesías? Estaban ciegos. Allá, la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Cómo está profetizado que estará la iglesia del cristianismo en este tiempo final? Siendo que está representado el cristianismo en las diferentes iglesias, las 7 iglesias señaladas en el libro del Apocalipsis de Asia Menor. La 7ª iglesia, que es la edad de la Odisea, representa al cristianismo completo de este tiempo final. O sea, representa al cristianismo que está compuesto por trigo y cizaña. Y ahora vamos a ver cómo dice Apocalipsis capítulo 3, verso 15 en adelante, hablándonos de la iglesia de la Odisea, la cual representa la iglesia en su etapa 7ª en medio de los gentiles. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén. ¿Quién es el que escribe? Cristo, el amén. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, Dios no hablará más por medio de esa 7ª etapa del cristianismo. El cristianismo se encuentra en la etapa de la Odisea, en la misma forma, en la misma etapa en que se encontraba la iglesia de la Odisea. Las características de la iglesia de la Odisea representan la condición en que estaría el cristianismo en este tiempo final. Esas mismas características estarían en medio del cristianismo. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios no hablará más a través de la 7ª etapa o edad de la iglesia. Por eso la iglesia entró en oscuridad. Porque tú dices: yo soy rico
y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La condición del cristianismo en general es de ceguedad, desventurado, miserable, pobre, aunque tenga mucha riqueza material, no tiene riqueza espiritual del cielo. Ciego y desnudo, no está vestida la séptima etapa de la iglesia, representada en la iglesia de Laodicea, como el hombre que entró a la cena de bodas sin vestido de boda. No tiene el bautismo del Espíritu Santo, o sea que no tiene aceite en su lámpara, lo cual es el bautismo del Espíritu Santo y lo cual también es la vestidura o vestido de boda. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Las vestiduras blancas son el bautismo del Espíritu Santo, donde la persona obtiene el nuevo nacimiento. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí podemos ver la condición del cristianismo para el tiempo final, en la etapa representada en la iglesia de Laodicea. Ahora, miren lo que dice aquí. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Por lo tanto, está fuera de la séptima edad, la edad representada en la iglesia de Laodicea. Está a la puerta tocando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y ahora alguien abrirá la puerta en este tiempo final para Cristo en su segunda venida. Cristo, como el séptimo sello, entre y cene con el que abre la puerta para su etapa, su edad. Y ya han transcurrido las 7 etapas o edades de la iglesia, pero ahora se abre la puerta que es Cristo en la edad de la piedra angular, una edad celestial, para subir ahí los escogidos de Dios y Cristo estar ahí y cenar con todos nosotros en este tiempo final. Por cuanto es el tiempo final, es tiempo de cena. Una cena, una comida de cena para todos los escogidos de Dios. Ahora ya los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades tuvieron a Cristo cada uno en su edad mientras el mensajero estuvo viviendo. Y en cada edad se cumplió la palabra prometida para cada edad, la palabra que Dios designó para cada edad. Y se hizo carne en el mensajero de cada edad
Y él, al captar el mensaje correspondiente a su edad, lo proclamó. Y Dios hizo la obra correspondiente a esa edad. Y llamó por medio de ese mensaje a los escogidos de Dios de ese tiempo. Y quedaron unidos con Cristo completamente en el cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia. Y así fueron llamadas y juntadas las ovejas del Señor en el redil del Señor. Y eso fue Cristo mismo en Espíritu Santo, por medio del mensajero de cada edad, llamando y juntando sus ovejas en su redil, o sea, en su iglesia. Y ahora Dios ha cumplido su palabra prometida para cada edad. Pero hay más palabra que tiene que ser cumplida, que tiene que ser vindicada, y esa es la palabra prometida para la edad de la piedra angular, en la iglesia del Señor Jesucristo. Siendo que Él ha colocado siervos fieles y prudentes en su iglesia, los cuales ha enviado de edad en edad, y ellos han estado dando el alimento espiritual a tiempo a todos los hijos e hijas de Dios en la edad que les ha tocado vivir. Veamos lo que dice aquí en San Mateo 24, versos 44 en adelante dice, 42 en adelante dice, hablando de la venida del Señor, dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Cristo ha colocado en su iglesia, que es su casa, su templo espiritual, ha colocado siervos y prudentes para dar el alimento, el mensaje correspondiente a cada edad. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora dice: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Por tanto, es un siervo bienaventurado el mensajero que estará en este tiempo final en la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, dándoles el alimento espiritual, la palabra revelada para este tiempo final, y así dándole la palabra prometida para ese tiempo final, abriéndole esa palabra prometida, dándole a conocer el misterio de lo que Dios ha prometido para este tiempo final. Y con esa palabra revelada estará alimentando a los hijos e hijas de Dios en la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dijo Cristo en San Mateo capítulo 4, repitiendo o citando lo que había dicho Dios al profeta Moisés y por medio del profeta Moisés al pueblo hebreo en Deuteronomio capítulo 8. Por lo tanto, el alimento espiritual para los escogidos de Dios es la palabra, el mensaje correspondiente a la edad que les toca vivir. Y así, cuando reciben ese mensaje, se hace carne en ellos esa palabra. Y ellos vienen a ser la carne donde está la palabra, el mensaje correspondiente a ese tiempo, juntamente con el mensajero de Dios para esa edad y para ese pueblo que lo recibe. Por lo tanto, es necesario que en cada edad, cada hijo e hija de Dios, cada alma de Dios, se haga la palabra de Dios para el tiempo, para la edad que le ha tocado vivir.
y se hace carne en él la palabra, el mensaje correspondiente a ese tiempo, y por consiguiente esas personas obtienen el perdón de sus pecados, son bautizados en agua en el nombre del Señor, y Cristo les da el Espíritu Santo y obtienen el nuevo nacimiento, y así nacen en la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Nacen en el reino de Cristo. Y ahora, así como para la iglesia del Antiguo Testamento, que es el pueblo hebreo, fue la promesa de la venida del Mesías, la cual se cumplió en medio del pueblo hebreo y fue conocido por el nombre de Jesús, el cumplimiento de la venida del Mesías, porque en él estaba cumplida la venida del Mesías. Y ahora, la segunda venida de Cristo, ¿quién la está esperando? La iglesia del Señor Jesucristo. Es el cristianismo el que está esperando la segunda venida de Cristo. Pero el cristianismo se encuentra en la misma condición en que se encontraba el pueblo hebreo, en que se encontraba la iglesia del Antiguo Testamento. Se encuentra en este tiempo la iglesia del Nuevo Testamento. Por lo tanto, la iglesia del Nuevo Testamento pasará por alto, se le pasará por encima el cumplimiento del séptimo sello, el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Pero los escogidos verán la segunda venida de Cristo y serán transformados y serán llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero al cielo. Y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos glorificados. Ahora, Cristo ha estado llamando y juntando a sus hijos, todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y cuando Cristo complete su iglesia, entonces Cristo se levantará del trono del Padre y tomará el título de propiedad, que es el libro de los 7 sellos, lo abrirá en el cielo y hará su obra de reclamo y lo entregará a un hombre para que se lo coma. Siendo que ese es el título de propiedad de los cielos y de la tierra, dándole ese título de propiedad a un hombre para que se lo coma, estará cumpliéndose el programa de la restauración de todas las cosas en la iglesia de Jesucristo. Serán restaurados a la vida eterna todos los que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Para ser restaurados a la vida eterna físicamente, es que Cristo se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad del libro de los sellos, lo abrirá al cielo y lo traerá a la tierra y lo entregará a un hombre. Ese hombre será el mensajero que estará en la iglesia de Jesucristo dándoles el alimento a tiempo. Ese es el siervo fiel, bienaventurado, que recibirá a Cristo, el ángel del pacto, en este tiempo final. Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo vendrá con el título de propiedad y lo entregará a un hombre para que se lo coma, para que así se lleve a cabo la restauración a la vida eterna de todas las almas de Dios, de todos los escogidos de Dios, y pueda ser reclamado el trono de David y pueda ser establecido el reino de David en la tierra, y puedan ser resucitados los muertos en Cristo, y nosotros los que vivimos podamos ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Todo eso está en el séptimo sello. Por eso es tan grande el séptimo sello. Podemos ver la grandeza del séptimo sello y todas las bendiciones que contiene para ustedes y para mí. El séptimo sello, dice el reverendo William Branham, es la venida del Señor. Y dice el séptimo sello abre la venida de Cristo.
Y también él dice, eso fue en el mensaje, he aquí un hombre que puede encender la luz. En la página 6 de ese mensaje dice eso. Y en el mensaje que haré con Jesús llamo del Cristo dice en la página 45, el séptimo sello es identificado con su venida. Así es que el séptimo sello es la venida del Señor. Por lo tanto, la grandeza del séptimo sello es Cristo. Cristo es lo que hace grande el séptimo sello, porque es la venida del Señor. Y ahora veamos lo que nos dice el reverendo William Branham en diferentes mensajes acerca del séptimo sello. En el libro de citas tenemos extractos de diferentes mensajes predicados por el reverendo William Branham. Veamos lo que dice en la página 128, párrafo 1143, acerca del séptimo sello. Página 128, párrafo 1143 dice: debajo de la séptima trompeta es para Israel lo mismo que el séptimo sello fue para la iglesia. O sea que bajo la séptima trompeta para el pueblo hebreo es lo mismo que el séptimo sello para la iglesia del Señor Jesucristo. Y en la página 129, párrafo 1150 dice el reverendo William Branham: ahora, tan pronto como esta iglesia, el misterio del séptimo sello es conocido, o sea, es conocido por la iglesia del Señor Jesucristo, y los judíos son llamados por el misterio de la séptima trompeta, que son dos profetas, Elías y Moisés. O sea que el misterio de la séptima trompeta es Moisés y Elías, los dos olivos. Y el misterio del séptimo sello es Cristo en su venida. Y ahora la página 130 dice, párrafo 1164 dice: y recuerden que los que están vivos y queden no impedirán a los que están durmiendo, porque la trompeta de Dios, esa última trompeta, la secta acaba de tocar, y esa última trompeta, como el último sello, será la venida del Señor. Tocará y los muertos en Cristo se levantarán primero. Vean la séptima trompeta, que son Moisés y Elías, y el séptimo sello, que es Cristo en su venida. Vean, séptima trompeta, Moisés y Elías en su venida, y séptimo sello, Cristo en su venida. Y la séptima trompeta y el séptimo sello son la venida del Señor. La misma cosa, lo mismo que es la séptima trompeta para el pueblo hebreo es el séptimo sello para la iglesia del Señor. Es la venida del Señor. La venida del Señor a la iglesia como el séptimo sello, y la venida del Señor al pueblo hebreo como Moisés y Elías, bajo la séptima trompeta. Y ahora, este misterio del séptimo sello es el misterio más grande de los cielos y de la tierra, a tal grado que causó silencio en el cielo como por media hora. En la página 469 dice el reverendo William Branham, hablando acerca del ángel que era diferente a los demás, dice: y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro, o sea, de los ángeles que le aparecieron en febrero 28 de 1963 y que fueron vistos en el cielo y hasta fueron tomados en fotos y fue publicada
esa nube formada por ángeles fue publicada en la revista Ciencia y en la revista Life, la revista Vida de Norteamérica. Ellos, los que la publicaron, no saben que esa nube fue formada por ángeles de Dios, los ángeles mensajeros de las edades, y un ángel que era diferente a los demás. Aquí tenemos los ángeles de las edades y aquí tenemos el ángel que era diferente a los demás. Y ahora, continuando, vamos a seguir leyendo aquí. En lo que estamos leyendo, en la página 469 del libro de los sellos, dice: notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro. Me pareció muy distinto a los demás. Estaban en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba. Y el que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el séptimo ángel. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. ¿Se acuerdan? Ahora aquí está. Era el que tenía el séptimo sello, lo cual he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. Amén. Los otros sellos significaron mucho para mí, desde luego, pero ustedes no se imaginan lo que ha significado este séptimo. Y ahora hay un ángel que tiene el séptimo sello, el ángel que era diferente a los demás, el ángel que arrebató al reverendo William Branham y lo colocó en esa constelación de ángeles. Por supuesto, no fue arrebatado al cielo, a esa constelación de ángeles en cuerpo físico, sino en espíritu, o sea, en cuerpo teofánico angelical. Y estos ángeles estaban en sus cuerpos angelicales. Y ahora hay un ángel que tiene el séptimo sello. Y así como el mensajero para cada edad fue el que reveló la palabra prometida para cada edad, hay un ángel que tiene el séptimo sello para revelar la palabra prometida para este tiempo final, para la edad de la piedra angular. La palabra prometida es la palabra contenida en el séptimo sello, para revelar el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, el ángel que tiene el séptimo sello, que era diferente a los demás, tiene esa responsabilidad en el cuerpo místico de Cristo. Y así como vino cada ángel en cada edad a la iglesia para traer la revelación de Cristo correspondiente a cada edad, el ángel que es diferente a los demás, al ángel que es diferente a los demás le corresponde traer la revelación de este tiempo final, la revelación del séptimo sello. Ahora, con la revelación del séptimo sello es revelado el misterio de la segunda venida de Cristo. Y es la voz de Cristo clamando como cuando ruge un león y 7 truenos emitiendo sus voces, que es hablado el misterio del séptimo sello y es revelado. Porque las 7 voces de los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, es la voz de Cristo hablando consecutivamente. En las 7 edades habló en una edad a través del mensajero de esa edad y luego se detuvo, hubo una pausa, un intermedio, y luego envió otro mensajero y habló por medio de ese otro mensajero en una nueva edad. No habló en una sola edad consecutivamente para dar el mensaje correspondiente a cada edad. Luego, en la edad de la piedra angular es que Cristo habla en forma consecutiva, clamando como cuando ruge un león y 7 truenos emitiendo sus voces. Cristo hablando consecutivamente, como lo hizo en cada edad, pero en cada edad habló por medio de un mensajero para cada edad. Nunca habló por medio de un mensajero para las 7 edades
de la iglesia, sino por medio de un mensajero para cada edad. Por lo tanto, tuvo 7 ángeles mensajeros para 7 edades, a través de los cuales Cristo se veló en carne humana y se reveló a través de cada uno de ellos. En cada uno de ellos estaba el cuerpo teofánico angelical de cada ángel mensajero, los cuales son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra, los cuales son las 7 lámparas de fuego que están delante del trono. Esos son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra, y son los 7 ojos que están en los 7 cuernos del Cordero de Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Son también las 7 lámparas de fuego que arden delante del trono de Apocalipsis capítulo 4, verso 4 al 6. Y son los 7 ojos que están en la piedra de Zacarías capítulo 3, verso 9. Y son las 7 mechas encendidas en fuego de las 7 lámparas del candelabro de Zacarías capítulo 4, verso 1 al 14, y Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 18. Y el candelabro que Moisés colocó en el lugar santo, esta figura de la iglesia de Jesucristo con sus 7 edades, sus 7 lámparas y sus 7 ángeles mensajeros, que son las 7 mechas encendidas con el fuego del Espíritu Santo. Ahora, luego de esas 7 etapas, el Espíritu Santo que estuvo en cada edad, en el mensajero de cada edad, manifestándose, ungiendo a cada ángel mensajero. Cada ángel mensajero fue ungido por la columna de fuego. Ahora, para el día postrero, la columna de fuego, Cristo, el Espíritu Santo, unge un hombre con su Espíritu Santo para, por medio de él, manifestarse y hablar en forma consecutiva. Y así la iglesia estará escuchando los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10 y estar obteniendo la revelación del 7º sello, estar obteniendo el conocimiento del misterio del 7º sello, que es el misterio de la segunda venida de Cristo. Dice en el libro de los sellos, dice el reverendo William Branham, vamos a ver, páginas 481 del libro de los sellos, dice: ahora noten que la apertura del 7º sello también es un misterio triple. Les he dicho que es el misterio de los 7 truenos. Los 7 truenos en el cielo abrirán este misterio. Será en la mera venida del Señor Jesucristo, porque Él dijo que ninguno sabía cuándo Él iba a volver. Más abajo dice: porque Él mismo, Cristo, dijo que solamente Dios lo sabe, ni siquiera los ángeles lo saben, y con razón, porque no fue ni escrito. Todo fue silencio, nada aconteció en ese tiempo, ni los ángeles ni nadie sabe cuándo Él viene, pero habrá las 7 voces de los 7 truenos que darán a conocer esa gran revelación en ese tiempo. ¿Qué es lo que da a conocer la gran revelación del 7º sello? Los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, que es la voz de Cristo clamando como cuando ruge un león. Y ahora, este es el misterio más grande de todos los misterios de la Biblia. En la página 272 dice del libro de los sellos: noten bien el mensaje del tiempo del fin. Este sello, ¿cuál es el mensaje para el tiempo del fin? El 7º sello. La revelación del 7º sello
es el mensaje del tiempo del fin. Porque el mensaje del tiempo del fin es el mensaje del Evangelio del Reino que gira alrededor del séptimo sello, gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Así como el misterio de la primera venida de Cristo es contenido y revelado en el Evangelio de la Gracia, porque el Evangelio de la Gracia revela el misterio de la primera venida de Cristo, gira alrededor de la primera venida de Cristo, para el establecimiento de la dispensación de la gracia. Por eso el mensaje del Evangelio para la dispensación de la gracia es el mensaje del Evangelio de la Gracia que gira alrededor de la primera venida de Cristo, para que todo aquel que en Él cree, en Cristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Reciba a Cristo como su Salvador, lave sus pecados en la sangre de Cristo, sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo le dé su Espíritu Santo y así obtenga la persona el nuevo nacimiento y obtenga un cuerpo angelical de la sexta dimensión y sea colocado en el reino de Cristo, en la iglesia del Señor Jesucristo. Todo eso gira alrededor de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios muriendo en la cruz del Calvario. Y es por medio de la predicación del Evangelio de la Gracia que es dado a conocer abierto el misterio de la primera venida de Cristo. Y el misterio de la segunda venida de Cristo es abierto al público por medio del mensaje del Evangelio del Reino para la dispensación del Reino. Estamos viviendo en un tiempo de entrelace dispensacional. Como el tiempo de Jesús fue un tiempo de entrelace dispensacional, donde se estaba entrelazando la dispensación de la gracia con la dispensación del reino. Por eso allí estaba presente un profeta dispensacional, Jesús, el cual es el profeta de todos los profetas. Y ahora encontramos que luego que viene el mensajero de la séptima del pueblo de Dios en cada dispensación, luego viene el precursado, que es el octavo mensajero y es un mensajero dispensacional. Como Noé fue el octavo mensajero, fue un mensajero dispensacional. Encontramos que también Moisés fue un octavo mensajero, fue un mensajero dispensacional para la dispensación de la ley. Luego vinieron diferentes mensajeros para cada etapa de la iglesia hebrea bajo la ley, y luego vino el séptimo mensajero, que fue Juan el Bautista, precursor de la primera venida de Cristo. Y luego vino el octavo mensajero, que fue Jesús, un profeta mensajero dispensacional al cual Juan le preparó el camino. Para la iglesia de Jesucristo, Cristo ha enviado sus diferentes ángeles mensajeros en las 7 edades de su iglesia, o 7 etapas de su iglesia entre los gentiles. El primero fue San Pablo para su iglesia entre los gentiles, para la iglesia de Jesucristo entre los gentiles. El segundo fue Ireneo, Pablo en Asia Menor, Ireneo en Francia. El tercero fue Martín en Francia y en Hungría. El cuarto fue Colombo en Irlanda y en Escocia. El quinto fue Lutero en Alemania. El sexto fue John Wesley en Inglaterra. El séptimo fue el reverendo William Branham en Norteamérica. Y luego del séptimo viene un mensajero dispensacional, que es el ángel del Señor Jesucristo.
Ese es el mensajero correspondiente a la edad de la piedra angular, un mensajero dispensacional. Herbert W. hablando acerca de ese ángel mensajero que le dio Juan el apóstol la revelación del Apocalipsis, dice que es un espíritu de profeta. Y si es un espíritu de profeta, tiene que hacerse carne en medio de la iglesia de Jesucristo en este tiempo final. Y es un profeta mensajero dispensacional, el cual en espíritu, en cuerpo teofánico angelical, está en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Es el ángel del Señor Jesucristo. Y ese es el único que puede ser el instrumento de Cristo para traer la revelación del séptimo sello. Por lo tanto, en la revelación del séptimo sello es que podemos ver la grandeza del séptimo sello, que es la grandeza de Jesucristo nuestro Salvador en el día postrero, con la gloria séptuple suya, la cual fue mostrada en Apocalipsis capítulo 1, en donde vemos a Cristo. En Apocalipsis capítulo 1, verso 13 en adelante, dice: en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda, de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La espada que sale de su boca es la palabra. Y ahora, la cabeza y sus cabellos blancos es formado por los ángeles del Señor de las 7 edades, y el ángel que es diferente a los demás, el cual forma la peluca blanca del Señor. Es el ángel más importante del Señor Jesucristo, y es un ángel que ha estado en medio de la iglesia de Jesucristo todo el tiempo. Ahora encontramos la grandeza del séptimo sello al ver la grandeza de Cristo y su gloria séptuple, la cual es manifestada en medio de su iglesia. Es en este tiempo final en donde la iglesia de Jesucristo estará viendo la gloria séptuple del Señor Jesucristo, porque estará viendo la espada que sale de su boca, que es la palabra de Dios para su pueblo. Y es una espada de 2 filos. Trae bendición para los hijos de Dios, pero es la palabra que cortará, partirá. También es el tiempo en donde el pueblo estará viendo los pies de bronce bruñido. El bronce tipifica el juicio divino y los profetas son el juicio divino. Sus 2 pies tipifican los ministerios de los 2 olivos, los ministerios de Moisés y de Elías. También sus ojos son los ministerios de Moisés y Elías, porque ojos tipifica videntes. Así como los 7 ojos del Cordero, los 7 cuernos son los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia. Los 2 ojos de Cristo, el Hijo del Hombre, son los 2 olivos, Moisés y Elías. Y
su cabello blanco, con su barba blanca, son los 7 mensajeros y el ángel, que es diferente de los demás, que forma el cabello blanco del Señor. Y así por estilo encontramos que es para este tiempo en donde la iglesia de Jesucristo estará viendo la gloria séptuple del Señor Jesucristo. Y ahora, todos los misterios contenidos en el séptimo sello están prometidos para ser dados a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo. Esos misterios, Cristo estará cumpliéndolos en este tiempo final bajo el séptimo sello. Antes de la apertura de cada sello y ser dado a conocer cada sello al pueblo, se requiere que se cumpla el programa que está dentro de cada uno de sus sellos. O sea, Cristo cumpla el misterio contenido en cada sello. Por lo tanto, Él cumpliendo lo que está contenido en cada sello, Él está abriendo en cuanto a cumplimiento cada uno de sus sellos. Y cuando es dado a conocer al pueblo, está siendo abierto al pueblo el misterio de cada sello. Ahora, de edad en edad, Cristo ha estado cumpliendo el contenido de los 7 truenos de Apocalipsis, capítulo 5 y capítulo 10, donde trae el libro en su mano. Ahora encontramos que para este tiempo final hay palabra prometida, contenida en el séptimo sello, para ser revelada a la iglesia del Señor Jesucristo y ser revelado el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Por lo tanto, la grandeza del séptimo sello es manifestada y revelada a la iglesia del Señor Jesucristo. Y entonces estaremos viendo el amén de Dios, que es Cristo, manifestándose en su iglesia en este tiempo final. Encontramos que la revelación de Cristo es el amén de Dios y es el alfa y omega, el primero y el último. Ahora, dice el reverendo William Branham en el mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado. Dice ahí algo muy importante que no podemos dejar pasar por alto para no perder esa bendición tan grande contenida en esas palabras del reverendo William Branham. Vamos a ver lo que él dijo acerca del séptimo sello. Él dice del séptimo sello en la página 14 del libro, Cristo es el misterio de Dios revelado. Página 14 dice: el párrafo del centro aquí dice: ahora Dios tenía un propósito y un misterio escondido. Sobre eso quiero hablar a la iglesia en esta mañana. El misterio escondido que Dios tuvo en su mente antes del principio del mundo. Cómo se ha venido abriendo hasta llegar a esta misma hora en que vivimos. Luego ustedes entenderán claramente lo que se está haciendo. Este misterio tan grande es algo muy secreto, algo que Él ha mantenido como un secreto. Nadie sabía nada, ni aun los ángeles sabían esto.
ni aun los ángeles sabían de esto. Él no se los reveló. Por eso fue que bajo el séptimo misterio, cuando fue abierto el séptimo sello, hubo silencio. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, le preguntaron cuándo Él iba a volver. Él le respondió: ni el Hijo sabe cuándo eso sucederá. Entonces Dios tiene todo esto en sí y es un secreto. Por eso hubo silencio en el cielo por casi media hora. Y los 7 truenos tronaron y a Juan le fue prohibido escribirlo. La venida del Señor. Esa es la cosa que todavía Él no ha revelado. ¿Cómo vendrá y cuándo vendrá? Y ahora ese misterio solamente puede ser revelado por los 7 truenos, y toda revelación tiene que venir a un profeta, porque solamente a los profetas viene la palabra de Dios. Por lo tanto, toda revelación viene a un profeta en cada edad, al mensajero correspondiente a cada edad. Y toda revelación divina para el día posterior o para la edad de la piedra angular tiene que venir a un hombre, a un profeta. Y ese es el siervo fiel y prudente, el cual estará en la casa de Dios, la casa del Señor, dándole el alimento a tiempo a todos los escogidos de Dios en la etapa o edad que nos toca vivir, que es la edad de la piedra angular. Fuera de esa edad no hay alimento espiritual siendo dado a los escogidos de Dios ya por un mensajero que esté vivo en este tiempo. En la edad de la piedra angular es donde Cristo envía su ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, conforme a Apocalipsis capítulo 22, verso 16, donde dice Jesús: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y en Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice, y me dijo, o sea, con esa voz de trompeta, y me dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y ahora, para darlas a conocer, siempre Dios ha usado un hombre para dar a conocer sus misterios, y ahora tendrá a alguien para enviar y dar a conocer estas cosas. Apocalipsis 22, verso 6 dice, y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es una bienaventuranza guardar las palabras de la profecía de este libro, o sea, cumplir esas palabras. Y ahora encontramos que el mensajero que Él envía para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto es el ángel del Señor Jesucristo. Ese es el ángel que Él envía a su iglesia en este tiempo final, como hizo en edades pasadas, enviando un ángel mensajero para cada edad. Y ahora, por medio de ese ángel, vendrá la predicación del evangelio del reino, en adición a la predicación del evangelio de la gracia. Digo que es en adición porque cuando hay un entrelace dispensacional, se vive en medio de 2 mensajes. Por lo tanto, para este tiempo final, estará cayendo la lluvia de la enseñanza de la predicación del evangelio de la gracia, que gira alrededor de la primera venida de Cristo, y estará cayendo también la lluvia de la enseñanza de la segunda venida de Cristo, la lluvia de la enseñanza del séptimo sello, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y así como hubo un ángel para el cumplimiento de la primera venida de Cristo, el ángel de Jehová, para el cumplimiento del séptimo sello, dice el reverendo William Branham que hay un ángel
el ángel que era diferente a los demás, que formó la peluca blanca del Señor. Está ligado al ángel que tiene el séptimo sello, está ligado al misterio del séptimo sello. Ahora, Cristo, el Hijo del Hombre, tiene que velarse y revelarse en carne humana para poder revelarse a su iglesia y darle a conocer estos misterios divinos. El ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él es un redimido por la sangre de Cristo, nuestro Salvador. Por tanto, Él no aceptará adoración de ninguna persona. Él enseñará a todo ser humano que al que todo ser humano está llamado a adorar es a Dios. Por tanto, el ángel del Señor Jesucristo estará presente en este tiempo final en medio de la iglesia de Jesucristo como mensajero dispensacional, preparando al pueblo para ir a la cena de la boda del Cordero con un cuerpo nuevo glorificado y para luego regresar con Cristo para la fiesta o para el glorioso reino milenial de Cristo. Pero antes de eso habrá una fiesta en el cielo que durará 3 años y medio, mientras la tierra con sus habitantes estará pasando por la gran tribulación. Los santos del Altísimo, los miembros de la iglesia de Jesucristo que han muerto serán resucitados en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por tanto, no pasaremos por la gran tribulación. Y ahora encontramos la grandeza del séptimo sello, pues esa es la grandeza del Cristo glorificado, al cual le fue dado poder y autoridad y dominio sobre todas las cosas. Y ahora es Cristo el Rey de los cielos y de la tierra, sentado sobre el trono del Padre en el cielo, en el templo celestial. Ahora Él dice que va a dar esa autoridad, a dar autoridad en la tierra a un hombre, al vencedor, conforme a Apocalipsis capítulo 2, versos 26 en adelante. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, así como yo he recibido de mi Padre. En la misma forma en que Cristo recibió del Padre autoridad sobre los cielos y la tierra, fue sentado en el trono de Dios, ahora Cristo dará autoridad y poder a un hombre en el día postrero, le dará autoridad y poder sobre las naciones. Y también dice Apocalipsis capítulo 3, verso 21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En la misma forma en que Dios el Padre hizo con Cristo sentándolo en su trono celestial, ahora Cristo hará así con el vencedor del día postrero, que será el siervo fiel y prudente, el ángel del Señor Jesucristo, en quien Cristo en Espíritu Santo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, se velará y se revelará por medio de él a su iglesia y luego al pueblo hebreo. Y así le confirmará el nuevo pacto a su iglesia, se lo reconfirmará en este día postrero y también al pueblo hebreo. Ahora hemos visto la grandeza del séptimo sello, es lo más grande que hay, porque es la segunda venida de Cristo. Para este mundo no hay esperanzas. Para este mundo lo que hay seguro es el juicio divino de la gran tribulación, en donde Malaquías capítulo 4 verso 1 dice: he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Eso nos habla de una tercera guerra mundial
la cual será atómica, en donde la radioactividad se va a desatar. Por lo tanto, es muy importante estar bien agarrados de Cristo, porque no hay esperanzas para la humanidad, no hay esperanzas para el mundo. La única esperanza es la segunda venida de Cristo. La única esperanza es el séptimo sello, la venida del Señor. Y ahora es tan grande esta esperanza que San Pablo en Filipenses capítulo 3 nos dice, hablándonos de esta esperanza tan grande, capítulo 3, verso 20 al 21, dice San Pablo de Filipenses: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora hemos visto para qué es la segunda venida de Cristo, para qué es el séptimo sello. Por lo tanto, estamos viendo la grandeza del séptimo sello. Es Cristo manifestando su gloria séptuple en medio de su iglesia en el día postrero. Y es para llamar, juntar y recoger sus escogidos y resucitar los muertos en Cristo que han partido, resucitarlos en cuerpos eternos y glorificados, y transformar a los que están vivos en este tiempo, creyentes en Cristo, nacidos de nuevo. Del séptimo sello y la grandeza del séptimo sello depende nuestra transformación. Por lo tanto, la grandeza del séptimo sello es incalculable para la mente humana. Es realmente grande el séptimo sello para cada uno de nosotros. Por lo tanto, estemos bien atentos y agarrados del séptimo sello y de su revelación para este tiempo final. Porque sin el séptimo sello y sin la revelación del séptimo sello, sin entender el misterio del séptimo sello, no podremos ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Necesitamos la revelación de la grandeza del séptimo sello. La grandeza del séptimo sello, la grandeza de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Hemos visto el misterio de la grandeza del séptimo sello. La grandeza del séptimo sello. Esto es la grandeza de la segunda venida de Cristo en su gloria séptuple en medio de su iglesia para el día postrero. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio de la grandeza del séptimo sello, lo cual es para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, para darnos la fe, la revelación, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. La grandeza del séptimo sello. En palabras más claras, la grandeza de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y esa es la grandeza que nos revela para el día postrero el ángel que viene con el sello de Dios, el sello del Dios vivo, el ángel que viene con el séptimo sello para la iglesia,
del Señor Jesucristo para revelarle a su iglesia el misterio del séptimo sello, la grandeza del séptimo sello. Ese ha sido nuestro tema para esta ocasión, y ya para la próxima ocasión en que estaré con ustedes el domingo próximo será el contenido del séptimo sello. Hemos hablado en esta ocasión del contenido también del séptimo sello, pero ya para el próximo domingo abarcaremos en una forma más amplia todo este misterio del séptimo sello hasta donde Dios me permita darlo a conocer a todos ustedes. Porque la causa por la cual hubo silencio en el cielo cuando fue abierto el séptimo sello fue para que nadie supiera, nadie conociera el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo. Pero ha sido prometido que será revelado este misterio a la iglesia de Jesucristo para darle la fe, para ser transformada y llevada con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ninguna otra revelación podrá darle a la iglesia de Jesucristo la fe, la revelación para ser transformada y raptada y llevada con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por eso es tan importante conocer la grandeza del séptimo sello y conocer el contenido del séptimo sello. El domingo próximo continuaremos hablando de este misterio, del contenido del séptimo sello. Hoy hemos hablado de la grandeza del séptimo sello, que es de la grandeza de nuestro amado Señor Jesucristo, para ser manifestado Él con esa grandeza en su segunda venida como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, como el amén de Dios, como el alfa y omega, como el primero y el último. Esa es la revelación final de Cristo en medio de su iglesia y a su iglesia. Es la revelación del séptimo sello, la revelación de su segunda venida como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Esa es la grandeza del séptimo sello, la grandeza de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y para revelar a su iglesia Cristo, ese misterio y esa grandeza de Cristo en su segunda venida, dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, verso 16 y Apocalipsis 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para declarar, para manifestar. ¿Qué es declarar? Para manifestar a sus siervos. Vamos a leerlo. Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto en el programa divino en su iglesia en la edad de la piedra angular, bajo el séptimo sello, son dadas a conocer estas cosas por medio del ángel del Señor Jesucristo. Ese es su ángel mensajero para el día posterior. Ese será el mensajero que él adoptará en el día posterior en medio de su iglesia, porque ese es el instrumento de Cristo en medio de su iglesia, para darle a conocer todos estos misterios de las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y ahora hemos visto la grandeza del séptimo sello. No hay esperanzas para la raza humana, para los seres humanos, ni para las naciones, excepto la segunda venida de Cristo. Esa es nuestra esperanza y ahí está nuestra esperanza. Ahí es donde hay esperanza para el ser humano, en la segunda venida de Cristo, porque es para
resucitar a los muertos creyentes en Él y para transformarnos a nosotros los que vivimos. Por lo tanto, ahí está nuestro futuro. Está en el séptimo sello la segunda venida de Cristo. Por eso es tan grande la segunda venida de Cristo. Y por eso es tan grande el misterio de la segunda venida de Cristo. Por eso es vista la grandeza del séptimo sello para este tiempo final, para el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Después de la primera venida de Cristo, todo descansa en la segunda venida de Cristo. Sin la segunda venida de Cristo no hay resurrección para los muertos en Cristo, ni hay transformación para nosotros los que vivimos.